Ok, entonces tengamos una feliz mañana, un buen día. En la sesión de hoy, pues vamos a dar continuidad, ¿no?, a los temas que ya hemos venido hablando. Y en esta sesión 3 de nuestro curso de antropología y ética, ahí tenemos, ¿no?, al antropos, en esa imagen, cómo ha ido evolucionando, pero seguimos evolucionando, ¿no? Nuestros cuerpos siguen evolucionando, nuestra inteligencia sigue evolucionando, todo sigue evolucionando, pero también nuestra humanidad y nuestra ética pues tienen que seguir evolucionando. Y esa es la parte más complicada, ¿no? Es la parte más complicada. Ahorita en esta primera parte pues estamos haciendo un reconocimiento de qué cosa puede ser el antropos. Ya, el ser humano, hay distintas corrientes, como veíamos al inicio. Nosotros pues vamos a irnos por una tendencia pues más del personalismo cristiano, ya que es una tendencia pues que pone al ser humano en el origen, en el centro y en el fin, ¿no?, de la actividad humana. Por lo tanto, la defensa de la persona humana pues tiene que ser un eje central, ¿no? Pero no visto el ser humano solamente puramente en lo material, ¿no?, solamente como un ser animal y estrictamente animal, el más evolucionado de los animales, pero al fin de cuentas animal. Entonces no tan así, ¿verdad? Sí, somos de la especie animal, pero nos diferenciamos en algo, en la razón, posiblemente en la razón. Pero nosotros creemos pues que somos seres todavía más trascendentes, ya, y que tenemos aspiraciones de algo más que simplemente ser felices en este mundo, ¿no? Y podernos realizar en este mundo, que hay que hacerlo. Ya, creemos que tenemos una sed de eternidad que no nos viene simplemente de un puro deseo vano, ya, o quimérico, sino que realmente creemos que tenemos una existencia o un alma que existe y que es eterna, ya, y que nosotros aspiramos pues a alcanzar, ¿no?, esa eternidad en otro plano. Ya creemos que tenemos, aparte del plano material, pues otros planos espirituales también. Bien, entonces en la última ocasión habíamos terminado de ver, finalizábamos con el tema de la persona como ser en relación, y decíamos que la persona humana es un ser de intersubjetividad. Esta intersubjetividad es una dimensión esencial de la persona, es decir, el ser humano se da cuenta de que no es único y solamente vive para sus propios dientes, ¿no? Hay un dicho que dice así, ¿no? Primero mis dientes y luego mis parientes. Sí, el ser humano busca de una manera a veces egoísta para sí mismo, pero aún así es un ser que no puede vivir estrictamente en soledad o en solitario, y que solamente buscamos a la sociedad solamente cuando queremos servirnos de ella, sino que también nos damos cuenta de que sentimos también esa necesidad de poder aportar algo, y que la sociedad pues nos pueda aportar algo de una manera libre y no solamente a través de un contrato social. Es decir, yo te hago el bien para que vos me hagas el bien. Ya. El ser humano tiene esa capacidad incluso de superar esa idea, de trascender esas ideas del contrato social, incluso pues de hacer las cosas por voluntariedad, por filantropía, ¿ya?, por cortesía, es decir, hacer las cosas sin esperar incluso nada a cambio, ¿ya?, solamente por esa necesidad personal, humana, propia de la naturaleza humana, de que es así, ¿no? De que también tenemos esas capacidades. ¿Ya? Así como el ser humano supera a los animales en esa capacidad de superación del instinto, también el ser humano supera esa capacidad de poder quedarse meramente pues en las cosas
estrictamente materiales. Solamente en ya comí, ya bebí, ya descansé, pues estoy tranquila, ¿no? Sino que siento también la necesidad de poder ver si el otro, un amigo, un vecino, incluso a veces un desconocido, si está bien, si le puedo ayudar, si le falta algo, ¿ya? Entonces, el ser humano siente esa necesidad también, ya, de poder trascender a sí mismo. Por tanto, el ser humano es una persona, ¿ya? Es un ser en relación, que es lo que trata este capítulo número 2, ¿ya? La persona como ser en relación. Entonces, el ser humano no se agota consigo mismo. Decir, soy un animal, sí, pero el animal se agota en sí mismo. Su razón no le da para más. Incluso a veces los animales instintivamente actúan, ¿no? En favor de otros de su misma especie y a veces en favor de otros de otras especies, ¿no? Delfines que ayudan a humanos, un perro que ayuda a un gato a salir del agua, que pobre no puede salir, y cosas así, ¿no? Los mismos animales a veces nos dan ejemplos también, pero el ser humano es capaz de hacerlo de una manera inteligente, racional. Entonces, desde el personalismo cristiano, pues hay algunos principios que la vida en sociedad supone. Entonces, estos principios, claro, no son necesariamente pues, aceptados universalmente, pero desde una perspectiva, ¿no? Personalista, centrada en la persona, desde los filósofos cristianos, ellos indican, ¿no? Que hay algunos principios claves de la vida en sociedad y que son necesarios para poder vivir en una sociedad equilibrada. Y es la primacía de la persona, que Jessica pues nos va a hacer algún comentario. El principio del bien común, ya que Danelia pues nos indicará qué cosa es eso del bien común. El principio de subsidiariedad, ya María Félix nos va a decir qué cosa es eso del subsidio, ¿no? El principio de solidaridad, bueno, Eddie, que vamos a ver si logra conectarse el día de hoy, y el principio de autoridad, que Cintia nos va a indicar en qué consiste ese principio. Bueno, yo por acá tengo algunas infografías que ustedes nos han enviado, de tal manera pues que vamos a ir viéndolas poco a poco, de tal manera pues que comprendamos su significado. Vamos a ver. Tenemos por acá. Ok, entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos el primero. Bueno, no van en el orden de la lista, simplemente añadí las infografías y aquí las podemos ver, ¿no? Entonces aquí tenemos el primero. Antes de que Jessica nos haga algún pequeño comentario al respecto de la primacía de la persona, solamente entonces hacerles unas recomendaciones de formato, ¿no? Aquí tenemos que recordar, como en este caso, ¿no? Que el texto dice acá primacía de la persona, casi no se logra distinguir bien porque de fondo hay un cabello, ¿no? de las personas que aparecen en la imagen. Entonces la regla del estilo pues es este, ¿no? Si el fondo es oscuro, las letras tienen que ser claras, ¿ya? Entonces aquí tuvieron que haber sido pues algunas letritas blancas o amarillas tal vez, o un verdecito tierno, de tal manera que las letras se logren distinguir del fondo, ¿no? Entonces, fondo oscuro, letras claras. Y al revés, ¿no? Viceversa. Fondo claro, letras oscuras. ¿Ya? Entonces, si el fondo es claro, blanco, por ejemplo, pues, la letra tiene que ser oscura.
Ya no hay que poner unas letras amarillas o anaranjadas, ¿ya? Que a veces no se logra ya distinguir bien lo que está escrito, el ojo parece que tiembla. Entonces esa es la regla. Ok, entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces Jessica, hacenos un pequeño comentario. ¿Qué significa primacía de la persona? Bueno, saludos a todos, ¿verdad? Y el profesor. Bueno, es el reconocimiento de la verdad, profe, la primacía de la persona. Con cierta naturaleza y que conlleva una dignidad para que sea respetada y se debe de guardar ciertos derechos que van en concordancia con ella. En lo que yo pude captar en la idea, pues, de que transmite la primacía de la persona, es que nos dice de que la persona tiene un valor absoluto. Yo como persona tengo un valor. Usted como persona tiene un valor. Todos tenemos un valor. Que ese valor tiene que hacerse respetar. ¿Y quiénes son los que lo tienen que hacer? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro ser, nuestra personalidad, lo que nos define. Porque nosotros no estamos al servicio de las instituciones eh, ni al colectivismo, sino que como somos personas, tenemos que tener nuestro propio razonamiento, nuestro propio interés, nuestro propio sentir. ¿Ya? Ya que si otra persona viene y yo quiero ser como esa persona, yo quiero imitar a esa persona, entonces ya eso ya no es propio de la persona, sino que ya se viene pues como a ser en parte pues envidioso. Decía ahí que por qué se critica el colectivismo. Dice que se critica debido a que se sacrifica el bien de la persona. O sea, como yo les decía, al momento de hacer algo que me insta a otra persona y no lo que yo quiero hacer, es como que me estoy sacrificando yo como persona, lo propio, lo mío, por satisfacer a la otra persona. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja. Si a mi pareja no le gusta que salga con mis amistades, que porque no son un buen ejemplo, esto que el otro, y yo obedezco, entonces como que yo me estoy negando a lo que a mí me gusta, a lo que yo soy, por complacer a otro. Espérame, entonces, pues, creo que me doy a entender, no sé. Ay, disculpen que estoy con los niños aquí. Ok, entonces así es, ¿verdad? La primacía quiere decir la persona humana en primer lugar y tiene un valor, dice, absoluto. No es un valor relativo, es decir, que las personas las podemos o los estados las pueden utilizar a las personas como quieran, ¿no? Si vemos aquí la imagen, ya, tal vez no logra verse muy bien, pero en el cuello de cada persona hay una etiqueta de esas de barras, ¿no? Que les pasan ahí el aparatito, el lector, y ya indica la información, como quien dice, ¿no? Ya las personas están ya controladas por alguien, ya sea por el Estado, por las empresas o a saber por quién. Ya, esa es la idea de la imagen, ¿no? Como que si las personas ya estuvieran etiquetadas, no, ¿verdad? Entonces no es así. Las personas cada ser humano tiene un valor absoluto, ¿ya? Y la persona dice, no está al servicio de las instituciones. Esa crítica que se hace al colectivismo. Por eso el cristianismo choca con el colectivismo, ¿ya? Choca con el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo es colectivista, es decir, primero el Estado, después los individuos. ¿Ya? ¿Qué son los individuos? Simplemente son parte del engranaje social, pero lo que importa, ¿ya? Es que el Estado siga funcionando, ¿ya? Y el individuo, pues, ¿ya? Tiene que sacrificarse por el Estado. Entonces, hay una crítica, ¿no? Sí, el ciudadano está llamado al servicio del Estado, pero no puede simplemente, ¿ya? Sacrificar sus valores, su individualidad, en función simplemente, meramente del Estado, ya por el Estado. Entonces, por eso hay esa crítica. Entonces, no se puede, pues, sacrificar a la persona humana.
Bien. Entonces, continuando en la siguiente infografía, aquí tenemos el principio del bien común. Entonces, ¿a quién le tocó el principio del bien común? A mí, profe. Ok, entonces, hablándonos un poco, ¿qué significa eso de bien común? Bueno, buenos días. Se entiende por bien común, no como la suma de bienes materiales o económicos de cada individuo, sino como el conjunto de condiciones y estructuras e instituciones que hacen posible y facilitan el desarrollo o perfeccionamiento de cada uno como persona. El bien común no, lo que necesita es, como cualquier ser humano, es un proyecto de vida que le desarrolle plenamente, porque no es importante lo que somos, sino lo importa ni lo que hemos sido, sino lo que importa es lo que debemos ser. Ok. Pero, Entonces, sí. Entonces, cuando hablamos de ese bien común, es que decir, es un bien que es común a todos. Hay cosas que no son comunes a todos porque son cosas personales, son cosas particulares, son cosas privadas, ¿no? Entonces hay bienes que son, por eso viene la propiedad privada, ¿no? Es un bien privado, pero hay bienes que son comunes, ¿ya? Y por tanto, esos bienes comunes, ¿ya? Deben ser cuidados. ¿Por qué? Porque son derechos de todos. Entonces, cada uno de los seres humanos, pues, debería, pues, tener, ¿no? Su propio bien individual, ¿ya? Pero hay estructuras, dice por acá, hay instituciones, ¿ya? Que tienen que estar velando no solamente porque los bienes individuales estén protegidos, sino también los bienes que son propiedad, pues, de todos. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser bienes que son propiedad de todos? Pues los bienes de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? El agua, el aire. Y hablando ya a nivel de la sociedad, pues también hay bienes y que también todos formamos parte y en una medida también nosotros pagamos por esos bienes, ¿no? Como es el alumbrado eléctrico de las calles, las mismas calles, ¿no? El asfaltado, el adoquinado, ya. Todo eso forma parte, ¿no? de un bien público, ya, el cual es bien, es público, es de todos. Entonces no puede ser posible ya que alguien venga y simplemente diga, las calles son de nosotros. No, ¿verdad? Ya, las calles son de nosotros. Entonces, como quien dice, nosotros sí tenemos derecho a marchar por las calles, ustedes no. ¿Ya? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay bienes que son comunes. ¿Ya? No son propiedad exclusiva de alguien en concreto, ¿ya? Sino que el Estado tiene que velar porque ese bien común sea respetado. Lógicamente, pues hay que, en algunos casos, hay que pedir los permisos correspondientes, ¿no? También, ¿ya? Porque igualmente, si son de todos, tampoco yo puedo hacer con lo que es un bien público lo que yo quiera, ¿no? Los parques, por ejemplo. Ah, ¿el parque de quién es? ¿Es de nadie? No, es de todos. Por tanto, si es de todos, yo formo parte de ese todo, por tanto tengo que cuidarlo. ¿Ya? Los baños. Y no me refiero a los baños de las casas de uno, o un baño que esté, un servicio higiénico que esté en un parque. También en las mismas instituciones, ¿no? Incluso a veces en las instituciones, aunque son privadas, ¿no? Pero forman parte de un bien común privado porque todos los que estén en esa escuela y forman parte de esa escuela tienen que cuidarlo. A veces, ¿cómo están los baños? Ya están bien aseados, están bien, la pintura que les pusieron se mantiene, o están todos rayados.
y pintados con un montón de vulgaridades. ¿Ya? Recuerdo que una vez estaba escuchando en una radio y la mujer que hablaba en la radio decía, sí, esas pintas que se hacen en los baños, dice, son medios de expresión, dice, son medios de expresión, ahí uno expresa, dice, lo que uno siente y todo, o sea, para ella bonito, ¿ya? Como quien dice, la pintura que yo le puse, bien, gracias, ¿no? Es decir, de gratis me la regalaron la pintura y al pintor que me pintó de gratis me lo hizo. Y las otras personas que vienen ahí y miran esas vulgaridades, o sea, no les afecta, sobre todo si son niños. Ya. O sea, no, eso no es un medio de expresión. Si quieren expresarse, que vayan a rayar el baño de su casa. Les aseguro que no lo hacen. ¿Cómo tienen el baño de su casa? Pues no sé si lo tendrán chancho, pero ya. Entonces uno desde la casa ya tiene que aprender a cuidar el bien común, ya cuidando los bienes personales, pero también aprendiendo a cuidar el bien de sus vecinos, el bien del vecindario, de la comunidad. Pero la gente no tiene esa formación. ¿Ya? Pone en sus casas, pone ahí chanchos ahí en los patios y el tufo le llega al vecino y no les importa. Ya, y si uno va con el Ministerio de Salud a decir eso, ya se ponen súper enojados. Pero, ¿por qué? Porque no hay en nuestro país todavía un estudio más serio de las leyes, ¿ya? Y nosotros por eso tenemos que conocer las leyes para poderlas dar a conocer en nuestras aulas. Ya, ciencias sociales, ¿a qué se ha quedado reducida? Ok, ver historia, geografía, pero las leyes de nuestro país no se estudian. Y si a veces se estudian, es un poquito por aquí. Tal ley dice tal cosa, pero más en profundidad, ya no hay clases de legislación. A veces ahí están enseñanza en valores, ahí valores para acá, pero no se miran en profundidad las leyes que soportan los valores sociales que están ahí escritos. Bueno, entonces, algo entonces sobre el bien común y cómo las leyes nos ayudan a soportar ese bien común que es de todos, ¿no? Y a protegerlo y hacerlo valer. Bien, tenemos por acá el principio de autoridad. Cintia creo que tiene el principio de autoridad. Adelante, Cintia. Espero que estés por ahí, o ya se fue. Se fue Cintia. Bueno, entonces voy a leer un poco. Dice, el reconocimiento del otro en la sociedad, dice, implica un compromiso ético de promoción en el aspecto material y social. Ok, si vemos aquí la imagen, nos presenta, ya, llamémosle ahí alguien de autoridad, pero tiene en sus manos dos, esta persona encarna dos cosas, dice por acá. Por un lado dice autoridad y por otro lado dice por acá responsabilidad. ¿Ya? A veces se pueden confundir, ¿no? Algunos términos y algunas actividades que realiza la persona. A veces la persona dice, cuando está molesta porque quiere imponer valer su cargo, dice, yo soy la autoridad aquí. Como quien dice, yo soy el que mando. Ok, está bien, pero tiene una responsabilidad, ¿no? Y solamente tiene autoridad o encarna autoridad según sus responsabilidades. Ya, no en todo. Dice por acá, escribe Me Cintia. tocaba de poner a mí. Es que me sacó Zoom y me sacó este Meet y volví a entrar de nuevo. Ok, en síntesis, Cintia, ¿en qué consiste el principio de autoridad? En sí, lo que quiere dar a entender esta es la parte de la aceptación de la persona de una interpretación. O sea, puede ser de la ejecución de un acto o puede ser también ordenado por una autoridad en el cual ellos tienen que, poder decir, regirse para que todo esto sea un bien común y funcione. Ahora bien, pero cuando hablamos de autoridad, ¿de qué estamos hablando? Como persona, profe.
Sí. Estamos hablando pues de lo que es ser un líder como persona, o sea, propiamente de uno, o sea, tener autoridad propia, pues. Ok, entonces de ahí vamos a hablar en dos sentidos, ¿no? El, el liderazgo que cada persona tiene que asumir a nivel social, ¿ya? Tanto a nivel personal, pero a nivel social, ¿ya? Y el liderazgo que asumen o que desde las instituciones asumen determinadas personas, ¿ya? Entonces, en el caso pues, del personalismo cristiano, ¿ya? Indica que es necesario, ¿ya? Este principio de autoridad, porque de lo contrario, pues las sociedades no se podrían regir, ¿ya? Entonces es necesario, ¿no? Que hayan autoridades, evidentemente autoridades legítimamente constituidas, ¿no? Legalmente constituidas, ¿ya? De tal manera, pues, que las sociedades puedan funcionar, porque esta es la idea, ¿no? El principio de autoridad es para que las sociedades puedan funcionar y sean respetadas. Y claro, autoridades, ya personas con un cargo de autoridad, ya legítimamente constituidas. Solamente la idea sí que yo quiero dejar en esto es que una cosa es el cargo y otra cosa es la autoridad, ¿ya? El cargo, en el caso de la escuela, ¿no? El director, él tiene el cargo de director, ese cargo, ¿ya? Lo reviste de autoridad, ¿ya? Lo reviste, pero no es que él es la autoridad, no es que él es la ley, ¿verdad? Una cosa son las leyes, la autoridad y otra cosa es el cargo, ¿ya? Hay directores que tienen el cargo, pero no tienen autoridad, ¿ya? Porque algo les ha faltado en su liderazgo, que realmente la autoridad a veces la asume otra persona, ¿ya? Es decir, la persona que está detrás de la silla es la que manda, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero entonces hay que ver, ¿no? Cómo el liderazgo tiene que ir junto con la autoridad, pero diferenciar, ¿no? Entre lo que es un cargo y lo que es la autoridad, incluso las leyes. Ya, a veces la policía, por ejemplo, a veces dice así, ¿no? Ya, yo soy la ley. No, usted está al servicio de la ley y hacer que la ley se cumpla. Yo soy la autoridad. No, usted está al servicio, ¿ya? De la sociedad, pero su cargo reviste una determinada, ¿ya? Competencia de autoridad en determinados casos, no en todos. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar entre el cargo y la autoridad y las leyes. Ok. Mi bolsa de Rosario. No le vi. Yo la dejé allí. No le vi. No le he quitado. Ok, entonces veamos el principio de subsidiariedad. Creo que María Félix le toca. Sí, así es, profe. Ok. Enseña. Bueno, ok, claro, profe. Ilumínanos. Ay, tampoco así, profe, pero... Ok, ¿me escucha, verdad, profe? Claro que sí. Ok, bueno, un principio pues nos habla de que la sociedad debe permitir que los individuos y grupos menores atiendan por sí mismos sus propias necesidades en la medida posible. Pero yo hice pues como dicen, un análisis ya completo de lo que quiere decir, ¿verdad? Que nos habla que el Estado no requiere intervenir cuando los individuos se bastan de sí mismos. El apoyo del Estado se requiere ahí en donde se hace imposible o demasiado difícil poder satisfacer las necesidades eficaces básicas. Eso nos habla del principio de subsidiariedad. Ok, entonces viene de subsidio, ¿no? Ustedes saben, así de manera general, ¿qué cosa es un subsidio? ¿O en dónde han escuchado la palabra subsidio? ¿Alguien por ahí? En el trabajo. Ajá, en el trabajo. Sobre todo. ¿Cuándo se aplica el subsidio? ¿Cuándo se aplica el subsidio? Eso cuando la persona esté enferma Ajá, o haya dado a luz. ajá.
Entonces, Correcto. si está en el O régimen, en el transporte, que le dan un subsidio a los autobuses, profe, también le dan una ayuda, un apoyo ok, ¿verdad? Pero ese apoyo es realmente, para el mantenimiento, para el vehículo, ok, Un, para los mejores. un subsidio, profe, entiendo yo que es como algo monetario que paga, digamos, en este caso, el seguro, o sea, de tu mismo seguro que vos pagas, de ahí paga tu reposo, de ahí paga si está dando a luz, pues, tu maternidad. Entonces, ese subsidio lo paga el seguro como tal. O si no lo asume el seguro, lo asume la empresa como tal. En diferentes empresas lo hacen las privadas. Digamos, ahorita con lo del COVID, hay empresas privadas que lo están asumiendo ellos, la salud de sus trabajadores. ok. Entonces, en ese sentido, pues no entendemos el subsidio como ese apoyo, ¿no? Que en este caso, pues lo daría el Estado. Bueno, no sé si me están escuchando. Siento como que se fue algo por ahí. Lo escuchamos, profe. Ok. Yo lo escucho, pues yo lo escucho. Ah, bueno, Yo sí. también. Sí. Entonces, es que aquí siento que algo me falló aquí en la computadora. Es un poco raro aquí esto, pero bueno. Ok, entonces, el subsidio es como ese apoyo, ¿no? Ese apoyo Económico. que puede ser económico principalmente, ¿no? Pero que se da, o sea, el subsidio es a las personas, ¿no? A las personas. En el caso, digamos, del transporte colectivo, es para las personas. Es decir, en vez de que nosotros paguemos 5 córdobas, que es lo que tal vez debería valer el costo del transporte, entonces haciendo pues los cálculos para beneficiar a la sociedad, entonces el transporte queda fijado pues en otro precio menor, que es complementado entonces con el aporte del Estado, ¿no? Para el sector transporte, para que la sociedad siga manteniendo ese beneficio de un pasaje pues más económico que le beneficie a la sociedad, ¿ya? Entonces el subsidio es para la persona, ¿no? En este caso para las personas. En el caso pues cuando está enfermo la persona y está en el régimen de seguro social, ¿ya? Por eso hay que estar, ¿no? En el régimen de seguro social. Si no están, hay que ver el mecanismo de cómo estarle. Ya ahorita los que están jóvenes sobre todo, ¿no? Hay que estar en el régimen de seguridad social, los que todavía no están y están trabajando. De tal manera, pues, que el Estado dice, asume, ¿ya? Asume los días laborales que no trabajaste, ¿ya? El Estado lo asume de tal manera, pues, que no te lo descuentan de tu salario, ¿ya? Sino que el Estado lo asume, por tanto, tu salario, ¿ya? Te va a llegar íntegro. De tal manera, pues, que así, pues, son apoyos que el Estado, pues, ¿no? Da. Sin embargo, dice por acá arriba, ¿no? Que el Estado no debería intervenir en aquellas cosas en que las personas a nivel individual o incluso grupos pueden desarrollarse por sí mismos, ¿ya? Porque a veces el Estado es muy abarcador y el Estado quiere estar metido en toda la vida, incluso privada de las personas. Y entonces ese es un peligro, ¿no? Que el Estado también se meta en la vida privada de las personas o de los grupos, ¿ya? Porque entonces ya llega a un control tal que se vuelve poco a poco en lo que se llama un Estado policial, ¿ya? Un Estado de licencia, le llaman otros. Es decir, que para todo, hasta para una pequeña reunión, hay que reunirse. ¿Por qué? Porque si no, entonces hay agentes del Estado vigilando qué es lo que estás haciendo, ¿ya? Y por eso mismo, entonces, entramos en un estado policial, un estado de licencia, tal es así que cualquier, incluso una actividad religiosa, ahí llegan. Yo a veces he visto, ¿no? Gente que llega, que nunca llega a la misa, pero que ahí están,
escuchan la homilía del padre, una vez que terminó la homilía del padre, se van. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llegan a escuchar, a vigilar qué es lo que están diciendo. A ver si dicen algo ya que pueda sonar como a subversivo. O puede ser la reunión de grupos civiles o incluso de partidos políticos, ¿ya? Que van a reunirse en una casa, igual, ¿no? A veces no les permiten reunirse, ¿ya? No los dejan pasar. Entonces, son un estado de licencia, un estado policial. Entonces, el Estado dice, debe subsidiar, pero no puede estar metido en todo, ¿no? Porque entonces el Estado se vuelve también una especie de peligro para la misma sociedad, ¿no? A la que quiere proteger, ¿ya? Porque el Estado siempre busca la protección social, pero al buscar una protección demasiado excesiva, lo que hace realmente es lastimar a la misma sociedad en sus propias libertades, ¿no? Entonces, a veces es una línea bastante delgada hasta dónde puede el Estado, hasta dónde no. Entonces, el principio de subsidiariedad alerta también al Estado a decir, hay cosas en las que las personas y los grupos se bastan a sí mismas. Y hay cosas a nivel más grande, pues que el Estado no puede volverse, por acá hay una idea que dice, un Estado pues de actitud paternalista, ¿no? Que si el Estado no lo hace, las personas no pueden hacerlo, ¿no? Pobrecitas, no pueden. No, sí pueden. Sí pueden. Entonces, pero hay cosas en las cuales el Estado pues realmente tiene que intervenir, principalmente pues con aquellas personas que económicamente pues son vulnerables. ¿Ya? ¿Quiénes son económicamente vulnerables? Pues principalmente las familias muy numerosas y con escasos recursos económicos, los ancianos, ¿verdad? Las viudas, pero que son viudas no ricachonas, pues son viudas pobres, ¿no? Que ya no tienen el apoyo de su esposo y tal vez el apoyo del esposo era la principal fuente económica, ¿verdad? Los huérfanos, algunos los que tienen algunas discapacidades físicas, ¿ya? Entonces el Estado tiene que intervenir ahí en esas cosas. Pero en las personas saludables, económicamente activas, ¿ya? Que pueden valerse por sí mismas con esfuerzo, ¿ya? El Estado pues debe aportar algo, pero no todo. Muy bien. Ok. Y teníamos por allá pues otro principio, ya no tengo la infografía, pero quisiera pues que al menos verbalmente nos comuniquen. Ya, las personas ahí encargadas. Eddie, tenías por ahí un principio también. Háblanos Buenos de días, ese. profesor. Buenos días, compañero. Me toca el principio de solidaridad, el cual se fundamenta en que los individuos necesitamos unos de otros para poder desarrollarnos. No existe una persona que pueda vivir aislada, siempre necesitamos unos de otros. Además de esto, dice que hay algunos factores que deben promover este principio, principalmente el Estado, pero no malinterpretándose el principio de solidaridad como el principio de dádivas o de hacer dependencia de los ciudadanos, sino que entre los mismos ciudadanos puedan ser solidarios y apoyarse en busca del bien común, en busca de la construcción individual y grupal de los mismos. Ok, entonces, ¿verdad? Como decía pues Eddie, no confundir, ¿no? Y esto va pues principalmente al Estado, ¿no? Porque estamos aquí hablando de la sociedad, ¿ya? El Estado no debe confundir la solidaridad, ¿no? Con el paternalismo, ¿no? Las dádivas son como regalos, pero muchas veces el Estado no da nada gratis. Es decir, un gobierno no da simplemente por darlo, ¿verdad? Sino porque el gobierno necesita votos, ya necesita gente que vote en las siguientes elecciones por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la función de los partidos políticos, ¿no? Asumir el poder, ¿no? Conquistar el poder para poder, pues, realizar sus planes políticos, ¿no? Y eso es legítimo para cada partido político. Ok, Eddie, ¿ibas a decir algo? Este principio se relaciona íntimamente con el principio de subsidiariedad, donde el Estado debe crear las condiciones necesarias para que los individuos puedan desarrollarse plenamente y
autosuficientemente, libremente. Pero como usted lo decía, muchas veces el Estado quiere estar en todo y no crea un principio de subsidiariedad y menos de solidaridad. Crea la dependencia para los fines, pues, de cada grupo, de cada régimen. Esa es la intención, pues, de estar cerca de que los desfavorecidos sean más dependientes, que cuenten siempre con ellos y no crean un principio de subsidiariedad. Este principio debería de llevar a que las personas puedan, y si quieren comerse algo, que puedan optar a eso a través del trabajo, generando empleo, pero aquí no existe eso. Ok. Entonces, aquí están pues algunos principios. Como les decía, pues no todos estos principios son aceptados universalmente porque existen muchas o diversas corrientes ideológicas que dicen, no, eso no debe ser así, ¿no? Entonces hay corrientes ideológicas colectivistas, ya como el socialismo, que no les parecen ciertas cosas de estos principios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van bastante directamente en contra de sus ideales, pero también del otro extremo, ¿ya? De sociedades con ideologías capitalistas, mercantilistas, tampoco les parecen algunos de estos principios. ¿Ya? Están de acuerdo con la centralidad del individuo, de la persona, pero ya cuando se meten a principios de subsidiariedad, de solidaridad, ya como que ya no les va pareciendo el asunto, ¿no? Porque son sociedades bastante, o no, sociedades, pues, ideologías bastante egoístas, ¿ya? Que no les preocupa mucho a la otra persona. Por eso vemos allá en estos países anglosajones, ¿no? Europeos, ya son muy individualistas, ¿ya? Por eso estos norteamericanos, decíamos al inicio en un curso, ¿no? Ellos tienen pues ideas basadas en filosofías muy individualistas. Entonces, ellos han crecido así con estas ideas. Entonces, esas ideas chocan tal vez con nuestras ideas, nuestras que tenemos, que nosotros tenemos más bien ideales más de familiaridad, más de colectividad, más de esa solidaridad, ¿ya? Porque es parte de nuestro ser latinoamericano. Y entonces choca, ¿no? Y a veces se atacan esas otras ideas individualistas de esas filosofías, ¿no? Anglosajonas, que nosotros no las logramos comprender, así como ellos no logran comprender muy bien nuestra solidaridad latinoamericana, ¿ya? Entonces, por esas cuestiones de comprensión y de apertura a pensamientos y a buscar, entonces los personalistas cristianos han logrado identificar estos principios, ¿no? Que no son aceptados por todo el mundo, pero al menos existe ya una propuesta de cómo podría ser una sociedad, ¿no? Que pueda tener ciertos equilibrios. Y yo pienso que son válidos estos principios y que pueden contribuir, pues, es la propuesta también, ¿no? Que hace la Iglesia para poder tener sociedades con gobiernos equilibrados, ¿no? Bien. Entonces, para esta siguiente sesión que viene el próximo sábado, vamos a ver por acá. Entonces, nos corresponde el siguiente temita 3. A verlo por acá en el índice. Ya habíamos visto inicialmente la persona, ¿no? Como unidad, como espíritu encarnado, ¿ya? Es decir, como unidad. Hoy hemos visto un poco sobre la persona como ser en relación y estos principios de la relación social. Para esta próxima semana, entonces vamos a ver a la persona como ser dinámico. Para eso van a leer un poco desde ya, pues, ¿no? El 3.1, la vida como proyecto. Y ese proyecto está marcado, ¿no? Por la libertad, ya, el elemento de la libertad. Y en el 3.2, la construcción de un mundo personalizado. Dice por acá, la historicidad.
¿En qué consiste eso de la historicidad? Para eso, pues hay unos 5 elementos también por acá que tienen que ver con la dimensión humana de la historia, los elementos de la historicidad, el trabajo como móvil de la historia, el sentido de la historia y la historia y progreso. Igual que en las sesiones anteriores, en las semanas anteriores, pues yo les voy a mandar la actividad y les voy a indicar a quién le vamos a pedir que nos haga una infografía, ¿no?, de estos elementos. Bueno, ahorita estoy viendo la infografía de Eddie, ¿no?, que nos acaba de llegar, ahí se las voy a enviar. Ya les envié estas infografías de esta sesión, entonces solamente voy a enviarles adicionalmente la que Eddie pues nos mandó. Ok, entonces no sé pues si hay alguna cosita más que haya que consultar antes de hacer un cierre de esta sesión. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Si vamos bien, vamos caminando. No tengo pregunta. Procuren, ¿verdad?, ir haciendo sus infografías porque cada sesión, cada infografía, pues tiene una valoración, ¿no? Más pues su participación aquí en el aula. Pero sí, la evidencia es la infografía. Creo que de la primera actividad, la primera infografía, hay algunas personas que deben esa infografía. ¿Oyeron? Para que la realicen y las envíen. Y así vayan con sus notas, pues también acumulando poco a poco. Y lleguemos al primer parcial, pues completo. ¿Estamos? Yes. Ok. Entonces, tengan una feliz mañana. Y bueno, los espero, ¿verdad?, a las 9, ¿oyeron? Que algunos ya entraron un poquito más luego. A las 9 nos vemos. Entonces, Debería dar puntos, profe, para los que entramos temprano. ¿verdad, Jessica? Hola, Sí, profesora de inglés. sí, lo vamos a tomar en cuenta, claro que sí. Muy bien, Gracias, entonces, bendiciones. pasen una feliz mañana y nos vemos. Buen Saludos día a para todos. Bendiciones a todos. Cuídense. Siempre con las medidas ahí. Claro que sí. Saludos, profe, y a la profe. Gracias.